Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a empezar primero con un caso clínico. Tenemos un paciente, un chavo. Ching. Un momentito, porque tenemos problemas acá ahora. Muy bien. Tenemos un paciente masculino de 6 años de edad que no tiene antecedentes de importancia e inicia su padecimiento hace una semana al presentar enuresis todas las noches, a pesar de que ya había aprendido a controlar esfínteres desde los 2 años. También pérdida de peso y se agregó dolor abdominal en hipogástrico. Fue con un médico particular que le solicita un EGO y le inicia tratamiento con antibiótico, dándole el diagnóstico de infección de vías urinarias. Al no presentar mejoría, acude con ustedes a consulta. Entonces, este es el examen general de orina que recibió el paciente. Tiene varias características que nos llaman la atención. Por ejemplo, la densidad urinaria la estamos viendo en 1025, que está elevada. Vemos también glucosa positiva, cetonas positivas, estearasa leucocitaria y nitritos negativos, 8 leucos por campo, 3 eritrocitos por campo y lo demás normal. Muy bien, con este examen de orina, ¿cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Bacteriuria asintomática, cistitis por E. coli, diabetes mellitus o enuresis por depresión. Los que están en línea, escríbanmelo en el chat. Los que están aquí en el auditorio, levanten la mano los que crean que es A, B, C, D. Pues sí, ¿verdad? La clase de diabetes. Tiene que ser diabetes mellitus. Muy bien, excelente. Vamos a comenzar entonces con la clase de diabetes mellitus, ya que abrimos con este caso clínico. ¿Qué es la diabetes mellitus? Esta es una definición muy importante, que es pregunta de examen. 3 cosas en esta definición. Es un conjunto de enfermedades metabólicas que cursan, número 1, con hiperglicemia, número 2, que se caracterizan por deficiencia absoluta, o número 3, deficiencia relativa de insulina. Muy bien, tenemos esta clasificación. Nosotros nos estamos acostumbrados a ver nada más diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. La verdad, en general son 4 tipos de diabetes, la 1 y la 2 que ya conocemos. La diabetes gestacional. Ahí voy. Disculpen, ahí voy. Ahí está, la diabetes gestacional. Y el cuarto tipo son otros tipos de diabetes. O sea, puede ser la diabetes neonatal, todas las diabetes tipo MODY, las diabetes secundarias, por ejemplo, después de una pancreatectomía o después de una pancreatitis, y otros tipos de diabetes como el leprechaunismo, las diabetes tipo LADA, mitocondriales, etc. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito sobre la insulina. Ya se lo saben, pero es un pequeño repaso. La insulina es una hormona peptídica que se secreta por los islotes pancreáticos, específicamente las células beta. El gen de la insulina está en el cromosoma número 11 y es una hormona anabólica que tiene en general funciones anabólicas, pero también tiene funciones de crecimiento que ahorita vamos a ver. Fue descubierta hace exactamente 100 años por Banting y Best, que lo primero que hicieron fue tomar extracto de los islotes pancreáticos y primero quitarle el páncreas a un perrito, luego tomar extracto de los islotes pancreáticos e inyectárselo, y vieron que con ese extracto empezaba a bajar la glucosa. Después lo utilizaron en el primer paciente con diabetes, que fue Leonard Thompson, que en la foto que ustedes ven en la izquierda, pues era antes de recibir el tratamiento con insulina. Si se fijan, estaba delgado, no podía crecer, prácticamente no tenía masa muscular ni masa grasa. Y después del tratamiento se estabilizó y vivió hasta los 25, 26 años cuando falleció de tuberculosis, no de diabetes. Muy bien,
Tenemos que la insulina tiene 4 funciones principales. La que más conocemos es la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Sabemos que disminuye la glucosa de la sangre, favorece la glucogenogénesis, todo lo que sea guardar energía, se trata de la insulina. Pero también favorece la síntesis de proteínas y la síntesis de grasas. ¿Okay? Entonces, por eso nuestro pacientito, el pacientito de la foto, pues prácticamente no tenía masa muscular y no tenía masa grasa, no podía sintetizar ni grasas ni proteínas. Y finalmente, algo muy importante, al menos en pediatría, es que la insulina tiene efectos mitogénicos, favorece la mitosis, especialmente en los pacientitos en la etapa prenatal y en el primer año de vida. Por eso los hijos de mamás diabéticas están grandotes, no solamente aumentan de peso, sino también aumentan de talla porque favorece el crecimiento, sobre todo en los primeros 2 años de vida. Muy bien. Vamos a continuar con el paciente que vimos al principio. Ustedes le realizaron los exámenes necesarios y que ahorita vamos a ver, y llegamos a la conclusión de que es una diabetes tipo 1. La mamá les pregunta, bueno, ¿por qué pasó esto si yo no tengo ningún familiar con diabetes? ¿Qué fue lo que pasó o por qué mi hijo tiene diabetes? Ustedes le contestan que es secundaria a una mala alimentación y obesidad, que es hereditaria, que es multifactorial o que es secundaria a un agente infeccioso. Aquí en el auditorio, los que creen que es A, los que creen que es B, C, D. Muy bien, excelente. Entonces es multifactorial. Muchas veces se creía que solo era hereditaria o que solamente era, incluso mucha gente todavía cree y muchos médicos generales dicen es secundaria a una mala alimentación. En diabetes tipo 1 esto no es cierto, es completamente independiente de la alimentación. Y se han conocido 3 factores en general. Tenemos factores inmunológicos, por ejemplo, la respuesta inmune, la deficiencia de vitamina D, etcétera. Factores genéticos, porque sí hay ciertos HLAs de riesgo o ciertas familias de riesgo, sobre todo los hijos o hijas de papás con diabetes tipo 1 pueden llegar a heredar la diabetes tipo 1, y factores ambientales como los enterovirus. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Estamos viendo aquí los factores genéticos, ya dijimos que son los HLA, principalmente los DR3 y DR4. Y en cuanto a familiares, por ejemplo, si un papá tiene diabetes, sus hijos tienen 5% de riesgo de tener diabetes. O sea, se les explica a los pacientes que es una posibilidad en 20 más o menos. Si la mamá es la que tiene diabetes, es nada más un 3% de riesgo de que lo pase a sus hijos. Y si un hermano tiene diabetes, para que sus hermanos también lo tengan, es un 8% aproximadamente de riesgo. Muy bien. El país que más tiene diabetes, sobre todo porque tiene los HLA de riesgo más prevalentes, y aparte es un país nórdico en el que hay deficiencia de vitamina D porque están casi en el polo norte, es Finlandia. Es uno de los países que tiene más diabetes tipo 1 y por eso se ha creído que algo tiene que ver con la vitamina D. También factores ambientales, por ejemplo, los enterovirus durante el embarazo aumentan el riesgo de diabetes tipo 1. El síndrome de rubiola congénita cursa también con diabetes tipo 1 en algunas ocasiones. Se ha creído a veces también que la microbiota intestinal, por ejemplo, si un bebé nace por cesárea, no va a estar expuesto a la misma microbiota vaginal que tienen los niños cuando nacen por parto. Y la microbiota intestinal va a cambiar en esos pacientes. Entonces se cree que ese cambio puede aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes en general y entre ellas diabetes. Se ha estudiado mucho el seno materno, se parece que tiene un factor protector, pero no es definitivo. Quiero decir, los pacientitos que no toman seno materno, pues no tienen todos diabetes tipo 1, ¿verdad? Nada más aumenta el riesgo. El gluten, la exposición al gluten, la exposición a tóxicos y el peso al nacimiento también se han estudiado. Nada de esto es definitivo. Hay estudios que dicen sí aumenta el riesgo y hay otros que dicen que no aumenta el riesgo. Entonces, no hay nada definitivo. Y en los autoinmunes, pues se saben varios síndromes poliglandulares, que son síndromes autoinmunes que cursan con vitiligo, con hipotiroidismo y con diabetes tipo 1. Y la deficiencia de vitamina D, en la mayoría de los pacientitos con diabetes tipo 1 encontramos. Entonces,
algo puede tener que ver. Bueno, tenemos los factores prenatales que ya hablamos, el peso al nacimiento, si la mamá tiene diabetes, etcétera. También tenemos factores postnatales que ocurren que si nació por parto, por cesárea, peso bajo, etcétera. Y tenemos la progresión de la autoinmunidad. Algo sucede que se despierta la respuesta autoinmune y empiezan a destruir las células beta del páncreas. Ahorita vamos a ver eso. La respuesta inmune contra las células beta del páncreas es una inmunidad celular. Sí es cierto que tienen anticuerpos positivos y de hecho esa es la manera en la que nosotros diagnosticamos a los pacientes que tienen diabetes tipo 1 versus tipo 2, pero principalmente la inmunidad es la citotoxicidad por medio de inmunidad celular. Y hay varios tipos de anticuerpos. Hay anticuerpos contra insulina, que son los más frecuentes en niños menores de 5 años. O sea, entre más chiquito es el niño, más probable que sean anticuerpos anti-insulina. Y los anticuerpos anti-GAT65 son los más frecuentes, pregunta de examen, son los más frecuentes de todos, de niños, adolescentes, adultos. Hay otros anti-islote, anti-dedos de zinc, etcétera, y otros más que aquí no les mencioné. Algo muy importante es que se sabe que si tu pacientito no tiene diabetes, no ha presentado diabetes, si tú le tomas estos anticuerpos, 2 anticuerpos que salgan positivos, tiene un 70% de riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 10 años. O sea, es casi seguro que tu paciente va a desarrollar diabetes en el futuro. Y si tiene los 4 biomarcadores, pues un 100% de riesgo de que desarrolle diabetes en el futuro. ¿Ok? Entonces, sí se ha relacionado mucho la presencia de anticuerpos positivos con la aparición de diabetes tipo 1. Y esta tablita, pues, ejemplifica lo que ya les había dicho. Entre más anticuerpos va teniendo, más frecuente es que se presente la diabetes tipo 1. Muy bien, la historia natural de la enfermedad es muy sencilla, pasan varias etapas. La etapa 1 es cuando recién empieza la autoinmunidad. Tenemos 100% de las células beta presentes y se están empezando a destruir. En ese momento inicial, obviamente, la glucosa va a estar normal, el paciente no va a tener disglicemias y no va a tener ningún síntoma. Después está la etapa 2, cuando ya se pierden más del 85-90% de las células beta, que el paciente empieza a tener disglicemias o empieza a tener de repente glucosas alteradas después de comer, pero aún no tiene los síntomas de poliuria, polidipsia, pérdida de peso, porque esas poquitas células beta que quedan aún producen suficiente insulina y se empiezan a hipertrofiar para tratar de mantener los niveles normales de glucosa. Y finalmente la etapa 3, cuando pierdes más del 95% de las células beta, es cuando ya aparecen los síntomas de diabetes. Usualmente estos síntomas de diabetes tipo 1 son rápidos, empieza y para 4 o 5 días el paciente ya está descompensado, ya está con su respiración de Kussmaul y está, si no cayendo, ya en cetoacidosis. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver otro paciente. Este niño tiene 12 años y es llevado por la mamá porque le salió alterado un estudio en sangre. Esto es muy frecuente que les ocurra. Tiene antecedentes que su padre y sus abuelos paternos tienen diabetes tipo 2 y tienen obesidad. El paciente inició su padecimiento hace 6 meses con poliuria y polidipsia y el paciente tiene un IMC de 90 y presenta cantosis nígrica. ¿Ok? ¿Cuánto es IMC de 90? Normal, sobrepeso u obesidad. ¿Qué se les ocurre? ¿No han visto la clase de obesidad todavía? Ok, es sobrepeso. ¿Ok? De 85 a 95 es sobrepeso, más de 95 es obesidad. Entonces, el paciente ahorita está en sobrepeso. Y tiene una glucosa en ayuno de 324 miligramos sobre decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? La A es que sea un error de laboratorio. La B, que se necesitan más estudios para el diagnóstico. La C, que sea diabetes tipo 2. Y la D, que sea diabetes tipo MODY. ¿Quién dice A? ¿B? ¿C? ¿D? Ok, es diabetes tipo 2. Ahorita vamos a ver los criterios de diabetes. Pero lo más probable es que sea diabetes tipo 2. Muy bien.
La diabetes tipo 2 está asociada a la obesidad, aunque ahorita tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos niños con diabetes tipo 1 que se van a presentar con obesidad porque pues, más del 33% de los niños en México tienen sobrepeso o obesidad. ¿Ok? Entonces, no solo la obesidad nos va a guiar, sino los datos de resistencia a la insulina. Si se acuerdan en esa pregunta, el niño tenía acantosis nigricans, ¿verdad? Ese es un dato de resistencia a la insulina y eso te va a descartar prácticamente cualquier diabetes tipo MODY. Las MODYs no deben de tener ningún dato de resistencia a la insulina, entonces no es eso. Como les dije, más de 33% de los niños y adolescentes tienen obesidad. Ahorita la última en Salud dijo que 37%. Entonces, prácticamente 1 de cada 3 niños van a tener sobrepeso o obesidad en México y es un alto riesgo para desarrollar diabetes en la adolescencia o en la edad adulta temprana. Y esta es una deficiencia relativa de insulina, ¿ok? Por la resistencia. De los antecedentes familiares, en estos pacientitos se van a presentar más frecuentemente. El 75% de los niños van a tener un padre con diabetes, de la madre 50% y los abuelos un 25%. Prácticamente todos tenemos algún familiar cercano que tiene diabetes, entonces pues es muy frecuente que tengan estos antecedentes. Ahora, vamos a ver el cuadro clínico. Ya no lo sabemos, las 3P, las 3 polis, excepto que en los niños no siempre tienen polifagia. Sobre todo cuando tienen diabetes tipo 1, no van a tener esa hambre excesiva. Lo que van a tener es como dolor abdominal, náuseas e hiporexia, porque las cetonas y la poca perfusión intestinal por la deshidratación, por la cetoacidosis que están cursando, que casi siempre los vamos a ver así, les causa esa hiporexia y náuseas y dolor abdominal. Entonces, no siempre van a tener esa hambre feroz que dicen. Tenemos poliuria, sí es cierto, por la diuresis osmótica, polidipsia, porque están orinando por la diuresis osmótica, entonces les va a dar mucha sed. Y la pérdida involuntaria de peso son pacientes que no están a dieta, que comen normal y que están perdiendo peso muy rápidamente. Muy bien, ahora los diagnósticos diferenciales. Esto es muy importante porque es muy frecuente que los pacientitos con diabetes tipo 1 nos lleguen muy descompensados porque vieron a un médico general o a un pediatra general o al médico de ahí de la farmacia y les dio el diagnóstico de dolor abdominal por apendicitis o de infección urinaria, etc. Entonces, la diabetes insípida se separa de la diabetes mellitus porque, obviamente, en la diabetes insípida no va a haber glucosuria, no va a haber cetonuria, ¿verdad? Va a haber una densidad urinaria disminuida a comparación con la diabetes mellitus, que tenemos una densidad urinaria aumentada. Infección de vías urinarias, pues obviamente van a tener esterasa leucocitaria, leucocitos positivos, etc. De la apendicitis aguda nos ha tocado pacientitos que los meten a operar por dolor abdominal, por apendicitis, y resulta que estaban en cetoacidosis porque nadie les tomó una glucosa. Entonces, tómenles una glucosa sérica a todos los pacientitos con dolor abdominal. Y pues gastroenteritis aguda. A veces los pacientitos llegan con dolor abdominal, vómito e incluso diarrea. Entonces se puede confundir con una gastroenteritis aguda. Entonces, nuevamente, tomarle una glucosa para asegurarnos de que no estamos equivocados en el diagnóstico. Muy bien, ahora sí, los criterios diagnósticos son estos 4. La primera es que la glucosa está alterada en ayuno. Más de 125 miligramos sobre decilitro en 2 ocasiones. Número 2, la glucosa está en más de 200 en cualquier momento, más la presencia de síntomas, o sea, poliuria, polidipsia, pérdida de peso. 3, la glucosa está en más de 200 después de 2 horas de una curva de tolerancia. Y 4, que la hemoglobina glucosilada está en más de 6.5. Si se fijan, estos son los mismos criterios que los adultos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Ya. ¿Cuáles son los estudios auxiliares que tenemos que pedir? El diagnóstico de diabetes nos lo da
lo anterior, los 4 criterios. Cualquiera de los 4 que cumplan, ya pueden hacer el diagnóstico de diabetes. Ahora, para ponerle el apellido, si es diabetes tipo 1 o tipo 2, necesitamos los anticuerpos anti-GAT65, antiinsulina y antislote. Necesitamos el péptido C. El péptido C, si se acuerdan, es el producto de la proinsulina. Se separa la proinsulina en insulina y péptido C. Entonces, este nos va a dar el reflejo de la insulina endógena. Si tú le pides a un paciente con diabetes que ya tiene tratamiento con insulina, niveles de insulina, pues te va a salir la insulina que le estás inyectando y la insulina que todavía, la poquita insulina que produce su páncreas, ¿verdad? Entonces, tú tomas el péptido C para nada más diferenciar la insulina endógena, la que está produciendo el páncreas del paciente. Muy bien, y finalmente el péptido C, el perfil de lípidos, porque muchas veces los pacientes tienen dislipidemia. Los pacientes con diabetes tipo 2, obviamente por el síndrome metabólico, pueden tener dislipidemia. Los pacientes con diabetes tipo 1 pueden tener hipertrigliceridemia porque no se está activando la lipoproteína lipasa por la deficiencia de insulina, ¿verdad? Entonces, perfil de lípidos siempre. Ahora sí, las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2. En tipo 1, los antecedentes familiares casi nunca están presentes. En tipo 2, casi siempre están presentes. En tipo 1, los anticuerpos están positivos. En tipo 2, los anticuerpos obviamente van a estar negativos. En tipo 1, el péptido C va a estar bajo porque está consumida la célula beta. En el tipo 2, el péptido C va a estar normal o alto porque va a tener resistencia a la insulina. Entonces, suben los niveles de insulina. Muy bien. Después, tipo 1, el paciente usualmente está delgado y, muy importante, no tiene datos de acantosis nigricans. Esto con un paréntesis, nuevamente, porque recordamos que muchos niños tienen obesidad, entonces pueden tener algo de resistencia a la insulina. Y el paciente con tipo 2 usualmente tiene sobrepeso u obesidad con acantosis nigricans. A veces, cuando llega a consulta, ya tiene peso normal por todo el tiempo que ha pasado con la pérdida de peso. La diabetes tipo 2, ustedes saben que es de más larga evolución, no es tan cortita como la diabetes 1. Entonces, pueden haber tenido mucha pérdida de peso y llegar delgaditos a la consulta. El tiempo de evolución, como ya les dije, diabetes tipo 1, un mes o menos. Casi siempre es una semana o menos de una semana. Y en diabetes tipo 2 es más de un mes, pueden ser 6 meses, un año, etcétera, con los síntomas y todavía no se diagnostica. Sobre el debut, 90% de las diabetes tipo 1 se diagnostican cuando presentan cetoacidosis, o sea, se descompensan, llegan al hospital y es cuando se diagnostican. Las diabetes tipo 2, aquí en México, 40% de las veces debutan con cetoacidosis. Las otras por exámenes de laboratorio, por síntomas, etc. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Vamos a dividirlo en 2 partes, el tratamiento. La diabetes tipo 1, vamos a necesitar un esquema intensivo de insulina. El esquema intensivo quiere decir 3 o más piquetes al día. Ahorita les voy a explicar por qué tanto piquete. Tenemos que darle una dieta sin azúcares simples en 5 tiempos, un ejercicio aeróbico 1 hora, al menos 4 días a la semana, y educación en diabetes, que es muy importante. Ahorita vamos a ver eso. Y de diabetes tipo 2, pues la metformina, pregunta de examen, es el único antidiabético oral aprobado en niños a partir de los 5 años de edad. Y sí hemos tenido niños de 5 años con diabetes tipo 2. Últimamente, el año pasado, se aprobó el liraglutide, que es un análogo de GLP-1 para niños mayores de 12 años, tanto para diabetes tipo 2 como para obesidad. Y pues la insulina, en caso necesario, cuando estos pacientitos no se controlan con la pura metformina. Muy bien, los 4 pilares del tratamiento de cualquier paciente con diabetes son dieta, ejercicio, automonitoreo, o sea, los chequeos de glucosa, y la insulina o los medicamentos. Cuando decimos la dieta, tiene que ser dieta para diabético, que es sin azúcares simples, nada más. O sea, no dulces, refrescos, jugos, galletas, pastelitos y esas cosas. Hay excepciones, pero de entrada les damos esta dieta. Y tienen que ser 5 comidas al día, desayuno, comida y cena, con sus 2 colaciones en medio para que no hagan hipoglucemias en el INSS. Del ejercicio tiene que ser
ejercicio aeróbico, tiene que ser 1 hora diaria, al menos 4 días a la semana. Obviamente se les explica a los pacientes que tienen que checar su glucosa antes de hacer ejercicio. Si están bajos o en el límite inferior de lo normal, comer una colación antes de hacer ejercicio para que no se les baje durante el ejercicio. Y no hacer ejercicio si la glucosa está muy alta porque se deshidratan, se concentra más la glucosa y puedes precipitar una cetoacidosis. Entonces, se corrige la glucosa antes de hacer ejercicio. Muy bien. Ahora, ¿por qué tanto piquete con los pobres niños con diabetes tipo 1? Si se acuerdan cómo es la secreción fisiológica del páncreas, esta es la parte morada así sombreadita. Si ustedes se fijan, en la noche, en la madrugada, antes de desayunar, tenemos una secreción basal mínima, pero tenemos una secreción ahí de insulina. Y luego desayunamos y aumenta los niveles de insulina para bajar la glucosa de lo que acabamos de desayunar. En el almuerzo también, en la cena también. Si se fijan, regresa a su estado basal, comemos y vuelve a subir la insulina. Entonces, eso es el estado fisiológico. Lo que hacemos nosotros con estos pacientitos es tratar de imitar la secreción fisiológica de insulina, poniendo una insulina basal para cubrir los momentos en los que está en ayuno, en la noche, en la madrugada, etcétera, y los momentos en los que está comiendo, o sea, después de las comidas, el pico de insulina después de las comidas. No sé si sabían esto, este es el código de Abad. Los pacientitos que tienen diabetes tipo 1 lo conocen muy bien. Cada insulina que ustedes compran tiene un código de colores. Aquí y en China son los mismos colores. Por si te vas a Estados Unidos o a Europa o lo que sea de vacaciones y está buscando el pacientito su insulina, sabe que la rápida siempre va a ser amarillita, que la NPH siempre va a ser verde, que la Lantus siempre va a ser moradita clarito, etc. Entonces, en todo el mundo es así, aunque las marcas sean diferentes. Muy bien. Tenemos insulinas de corta duración, que son las insulinas que usamos para las comidas, las insulinas prandiales, ¿ok? Y tenemos insulinas basales o de larga duración, que son las que usamos una vez al día o 2 veces al día para mantener la glucosa basal normal. Existen insulinas premezcladas también. Esas insulinas no se utilizan en pediatría, no se deben de utilizar. Muy bien. Ahora tenemos la insulina humana o la insulina rápida. Bueno, todo esto que les voy a mencionar ahorita no se lo tienen que aprender, nada más para que ustedes sepan cómo funciona esto. Todas las insulinas tienen 3 partes. El periodo de inicio, o sea, cuando después de que la inyectaste empieza a funcionar. Tienen un pico máximo, o sea, el máximo de acción de esa insulina, y tienen el fin de la acción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la insulina rápida, regular, que nosotros conocemos desde hace mucho, cuando la inyectas tarda 30 minutos en hacer efecto, su pico máximo es a las 2 horas y su fin es de 4 a 6 horas, ¿ok? Entonces, más o menos es su efecto. Nosotros mezclamos estas insulinas para tener una insulina basal que dure 24 horas o 12 horas o lo que sea para los ayunos, y después las insulinas rápidas para las comidas. Y queda de esta manera. Si se fijan, el azul clarito es la insulina glargina, que es la basal, y las azulitas oscuras son la aspartica o la glucina, o sea, la lispro o la aspartica, etcétera, para las comidas. Entonces, más o menos imitamos lo que hace el páncreas. No exactamente, pero más o menos. Ok, hay varias maneras de aplicar la insulina. La que más nosotros conocemos pues, son las jeringas, ¿verdad? Las jeringas de insulina, cargas la insulina y te la inyectas subcutáneo como cualquier otro. Existen también las plumas de insulina, que son las que están en la parte de abajo. Estas plumas de insulina ya vienen precargadas algunas, o a veces vienen con cartuchos para que las metas a la pluma, y tienen unas agujitas que se ponen en la parte distal, ¿verdad? En la parte proximal tienen un tornillo que se gira para ponerle cuántas unidades se va a aplicar el paciente y ya se le inyecta. La ventaja de estas es que no se necesitan refrigerar si estamos a menos de 24 grados, entonces en invierno, digo, yo sé que aquí hace mucho calor y no se puede, pero en invierno los pacientes no tienen que andar cargando con su hielera a todos lados, nada más se la llevan en la bolsa o en el bolsillo de la camisa, etc.
Y finalmente está la microinfusora de insulina o la bomba de insulina. Es como una mini bomba de infusión que le está pasando insulina todo el tiempo al paciente. Esta utiliza insulina ultra rápida, todo el tiempo una infusión constante, y cuando el paciente va a comer, agarra la bomba, le pone, voy a comer tantos gramos de carbohidratos y le pasa un bol. Entonces, pues se parece un poquito más a la manera fisiológica de producir la insulina. Cualquiera de las tres se puede utilizar. Hay gente que toda la vida usa jeringas y hay gente que toda la vida usa bombas y se controlan, no solamente cuánto se ponen de insulina, sino la dieta y el ejercicio y todo. Entonces, tiene mucho que ver. Bueno, y finalmente el automonitoreo. El automonitoreo se refiere a todo lo que el paciente se puede revisar a sí mismo. ¿Qué es lo que se puede revisar? Pues la glucosa capilar. Se la puede revisar en su casa en cualquier momento. Nosotros sugerimos que se la tome preprandial, o sea, antes de iniciar la comida, 2 horas después de haber comido el primer bocado y a las 3 de la mañana para ver cómo anda en ayuno. Otra cosa que se puede checar en la casa son las cetonas. Hay tiritas de orina, así como las del examen general de orina, pero hay unas tiritas que solamente tienen para cetonas y el paciente puede comprarlas. Si se siente mal o anda alto, se checa, si trae las cetonas positivas, le habla a su endocrinólogo y le dice, oye, ¿sabes qué? Traigo las cetonas positivas, ¿qué hago? Pásate insulina o ¿sabes qué? Vete a urgencias. ¿Ok? Se pueden checar en sangre también. Hay unos glucómetros, el de Freestyle hay unas tiritas especiales que checan las cetonas en sangre y te dan una medida. Muy bien. Hay monitoreo convencional, que es el glucómetro que todos ustedes conocen. Tenemos también los monitoreos flash, que son unos implantes que se ponen en los brazos y el paciente, el glucómetro, en vez de sacarte una gotita de sangre, te escaneas como si fueras el código de barras del súper, ¿verdad? Y lo que hace es, estas rueditas tienen un hilito, un cablecito que va debajo de la piel y miran la glucosa subcutánea cada 5 minutos. Entonces, está grabando todo el tiempo cuando traes de glucosa y te puedes escanear 20, 50, 100 veces al día y el monitoreo pues dura los 14 días. Tenemos también otras microinfusoras, otros sensores de glucosa que igual checan la glucosa subcutánea, pero esas te la están avisando en tiempo real. O sea, si se te empieza a bajar, suena una alarma para que tú te cheques y veas si se está bajando y te tomas un jugo. O si andas alto, te pita para que te pongas insulina y te corrijas la glucosa. Y hay unos que son implantables que duran 3 meses puestos. Se hace una pequeña herida, así como los implantes anticonceptivos. Se mete, es como del tamaño de una píldora y el lector se pone encima y dura 3 meses. Muy bien. Ahora, la hemoglobina glucosilada siempre nos ha sido muy útil para ver el control de la glucosa, pero ahorita está empezando a ser sustituida por el tiempo en rango. ¿Qué es el tiempo en rango? Como ya vieron, tenemos muchos monitores de glucosa que te dicen las 24 horas cómo está la glucosa. Entonces, lo que hacen estos monitores es dividen cuánto tiempo estuvo arriba del rango, cuánto estuvo en el rango deseado y cuánto estuvo abajo del rango. Y esto está estandarizado para todos los tipos de monitores y para todos los tipos, para niños, adolescentes, adultos y todo. Entonces, como ven, en esta pacientita que les puse aquí, ella está 46% del tiempo en rango, que eso está mal controlada, porque tiene que estar más de 70% en rango, o sea, en el verdecito. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar rápidamente ya, para terminar, de las complicaciones. Tenemos complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas, pues, son la hipoglucemia y la cetoacidosis, que son rápidas, pueden ocurrir varias veces en cualquier momento. Las complicaciones crónicas, obviamente, son la nefropatía, la neuropatía, la retinopatía, que ya conocemos. Entonces, tenemos que llevar este seguimiento. Todos los días el paciente se tiene que llevar su glucosa capilar o su monitoreo continuo de glucosa. Cada 3 meses hay que tomar la hemoglobina glucosilada si es que el paciente no tiene un monitoreo continuo de glucosa. Se tiene que tomar un perfil tiroideo anual,
porque uno de cada 10 pacientes con diabetes tipo 1 va a desarrollar hipotiroidismo. Es pregunta de examen también. Se tiene que tomar microalbuminuria anual a partir de los 5 años de diagnóstico. Valoración por oftalmo también a los 5 años de diagnóstico y valoración de velocidades de conducción nerviosa para ver neuropatía, igual a los 5 años de diagnóstico. Si son pacientes con diabetes tipo 2, no nos esperamos los 5 años, mandamos el tamiz de complicaciones crónicas inmediatamente al diagnóstico, porque no sabemos cuánto tiempo lleva ese pacientito con diabetes. ¿Ok? Y finalmente, ya para terminar, la educación en diabetes. Es muy importante que el paciente sepa qué hacer, que sepa checarse, que sepa inyectarse, que sepa saber si se le baja o se le sube la glucosa, porque muchas veces es muy fácil para nosotros prescribir la insulina, ahí tienes y hazle como puedas, ¿verdad? No sabe qué hacer si se enferma, si hace ejercicio, si tiene mucho estrés en la escuela, si va a jugar un partido de fútbol, etcétera. Entonces hay que explicarle todo para que el paciente entienda muy bien. Existen campamentos o cursos para pacientes para que ellos aprendan a manejar bien su enfermedad. Y finalmente la terminan aprendiendo y controlando mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Porque finalmente ellos viven con eso. Muy bien, ahora sí, para terminar, tenemos 2 preguntitas rápidas. Tenemos un niño de 7 años que inicia su padecimiento hace 2 semanas, con pérdida de peso, enuresis y tiene el siguiente examen de orina. Véanlo muy bien. Ustedes lo recibieron en urgencias y son las 7 p.m. y el paciente comió hace 1 hora. ¿Ok? ¿Ya vieron el examen de orina? Muy bien. Entonces, ustedes sospechan diabetes. ¿Qué examen le van a tomar a este paciente? ¿Quién dice la A? ¿La B? ¿La C? ¿La D? Muy bien, excelente. La sacaron bien, es la C. Le vas a tomar una glucosa sérica. ¿Por qué no le pido un urocultivo? Pues no es una infección urinaria, ¿verdad? ¿Por qué no le hago una glucosa capilar? Porque la glucosa capilar puede fallar, tiene un rango de error de más o menos 15 y varía mucho. Por ejemplo, si se puso mucho alcohol el paciente, te va a salir más bajo. Si el paciente agarró un chocolate y no se lavó bien las manos y lo checas, va a salir alto. Entonces, puede variar mucho. Entonces, el gol estándar es la glucosa central o la glucosa sérica. Y finalmente, no le puedes hacer una curva de tolerancia a la glucosa en ese momento porque el paciente acaba de comer y requiere 6 horas de ayuno, de preferencia en las mañanas. Entonces, lo que le tomas en ese momento es una glucosa sérica. Estos son los resultados del pacientito. Tiene una glucosa de 562, tiene un péptidos en 0.4, los anticuerpos anti-GAT65 positivos y los otros anticuerpos negativos. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Quién dice 1 y quién dice 2? Nadie, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces es diabetes tipo 1. ¿Y qué tratamiento le vamos a dar a este paciente? Tenemos insulina basal y prandial, solo insulina basal y metformina, solo metformina o moringa. ¿Quién dice A? ¿B? ¿C? ¿D? ¿E? Muy bien, nadie dijo E, qué bueno. Iba a convulsionar si lo hacía. Muy bien. Finalmente, paciente de 12 años, hace 1 año empezó con coloración oscura del cuello y pérdida de peso. Y a la exploración física presenta obesidad, acantosis nigricans en cuello, axilas, nudillos y hepatomegalia. El paciente tiene diabetes, el padre tiene diabetes desde hace 5 años y no lleva ningún tratamiento. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para el padecimiento de este paciente? ¿Es factor de riesgo que la madre haya padecido dengue? No, ¿verdad? Muy bien. ¿Que el padre padezca diabetes tipo 2? Muy bien. ¿Que el paciente haya sido de peso bajo al nacer? Muy bien, hablamos de eso, del peso bajo. ¿Que
¿Que el paciente te estuvo en contacto con una persona con tuberculosis? No, eso no tiene nada que ver. ¿El paciente recuperó peso rápidamente y ha sido obeso durante toda su vida? Muy bien, la recuperación rápida de peso, de un peso bajo al nacimiento, aumenta el riesgo de obesidad y de diabetes. ¿Y que los padres sean obesos tiene que ver? Muy bien, tiene todo que ver. Muy bien. Ustedes le pidieron una curva de tolerancia a la glucosa y un perfil de lípidos y varios exámenes. Entonces tiene esta curva, tiene una basal de 101 y tiene 2 horas 289. Tiene triglicéridos en 390 y tiene un péptido C en 2.1 y anticuerpos negativos. ¿Ok? ¿Es tipo 1 o tipo 2? Muy bien, es tipo 2. Listo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Sí, doctor. La mayoría. La mayoría. Acuérdate, la acantosis nigricans no es proporcional siempre al grado de resistencia a la insulina que tienes. Puedes tener, porque depende mucho también del color de la piel. Pero la mayoría van a tener acantosis nigricans. Ahora, un paciente con diabetes tipo 2, que está bien controlado, que por ejemplo solamente ya se controla con metformina o solo con insulina, puede no tener acantosis nigricans. ¿Okay? Tenían una pregunta aquí en la computadora, en los conectados. A ver, díganme. Doctora, ¿cuántos desarrollaban hipotiroidismo? Sí, pregunta que cuántos desarrollan hipotiroidismo. 1 de cada 10. Muchas gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguien más aquí en el auditorio? ¿No? ¿Alguien más aquí entre los conectados? Sí. Hola, doctora, buenos días. Espera un momentito, es que me están preguntando acá. Ahí voy. Sí. Sí, acuérdate que la diabetes tipo 2 se asocia mucho al síndrome metabólico. Ya lo van a ver en su clase de obesidad, pero el síndrome metabólico es una condición que te aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y de otras complicaciones como hígado graso, síndrome de ovario poliquístico, etcétera, ¿no? Entonces, sí, lo más probable es que ese paciente tenía hígado graso. Muy bien. ¿Qué me ibas a decir, doctora? Buenos días, doctora. Acerca de que se está sustituyendo la hemoglobina glucosilada por este otro método, Ajá. los pacientes... ¿Cómo se llama? Disculpe, ¿me lo puede repetir? Tiempo en rango. Tiempo en rango. Para este método, los pacientes obviamente tienen que tener un monitoreo permanente de la glucosa, ¿verdad? Sí, así es. El mínimo que deben de tener son 15 días, o bueno, 14 días, 2 semanas. Con 2 semanas, el aparato, la mayoría de los monitores continuos te pueden dar todas las estadísticas que necesitan, el tiempo en rango, la variabilidad, qué tanta hiperglicemia estuvo, etcétera. Entonces, con 2 semanas, a lo mejor el paciente no lo puede costear, pero si tú haces 2 semanas de monitoreo nada más, o sea, que se compre un sensor de los de Freestyle, que son los más baratos, y estén 2 semanas en el monitoreo, te pueden dar bastantes datos. Obviamente, lo ideal es que esté todo el tiempo monitorizado, porque entre más se checa o más se monitoriza, ya está demostrado que mejor se controlan los pacientes. Pero pues muchas veces por la cuestión económica no es posible, entonces es lo que hacemos de darles al menos 2 semanas de monitoreo y entonces ya le bajas los datos y checas el tiempo en rango que ha tenido. Y haces sus modificaciones de acuerdo a... Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en el auditorio no, aquí conectados. Doctora, Sí, sí, doctor. yo tengo una pregunta, es acerca de los trasplantes de islotes. ¿En qué pacientes se recomienda ese tipo de trasplantes?
Mira, los trasplantes de islote estuvieron de moda hace unos años. No lo recomendamos mucho porque pues tú puedes trasplantar el islote, pero la respuesta inmune contra las células beta sigue presente, ¿verdad? Entonces a lo mejor te dura, ¿cuánto quieres? Un año, y después vuelve a tener diabetes y se vuelve a establecer, ¿verdad? Porque la respuesta inmune sigue presente. Están haciendo investigación sobre mover trasplante, o sea, poner un trasplante de islotes en un sitio donde no llegue la respuesta inmune. Por ejemplo, en la cámara anterior del ojo, que no llega la respuesta inmune ahí, ponen las celulitas beta. Digo, apenas lo están probando en animales, ¿verdad? No en personas. Pero están viendo que pues, no llega la respuesta inmune y sí se están sosteniendo más o menos bien las células beta, pero pues todavía faltan muchos estudios para decir, sí, pues sí está funcionando, esto sí te puede curar la diabetes. Pero sí, en general no lo recomendamos. Hay trasplantes de páncreas completo, que son trasplantes de páncreas páncreas y riñón, que es cuando un paciente con diabetes tipo 2 tiene insuficiencia renal y pues le trasplantan las dos juntas, porque ya le tienen que trasplantar el riñón, aprovechan el páncreas y pues está 1 o 2 años sin diabetes y luego vuelve a tener diabetes porque nuevamente las células beta se empiezan a destruir por la respuesta inmune. No sé si eso resuelve tu duda. Quién sabe, a lo mejor en unos años ya va a haber la cura, ¿verdad? Pero ahorita todavía no. Hay muchas cosas que se están estudiando, pero todavía no. Muy bien. Si ya no hay dudas, pues damos por terminada la clase del día de hoy. Muchas gracias, doctora.